Bueno, estamos de vuelta aquí En Contexto y nos toca hoy día el segundo tema de la jornada de hoy y es algo con lo que siempre nos topamos, específicamente las regulaciones, ya sea que uno camine por la calle, ya sea que uno esté en carro, en combi o por donde uno se mueva, uno siempre se topa de una u otra manera con las regulaciones, ¿cierto? Hemos hablado además antes de cómo hay barreras burocráticas y que nos perjudican en el día a día y en general que perjudican el crecimiento económico de nuestro país, pero no se trata solamente del crecimiento económico. Por ejemplo, hay temas que tienen que ver con la cantidad de leyes con las que convivimos, que son más de 30.000 leyes, bueno, entiendo, y más de 600.000 normas. El Estado peruano es uno de los que más normas produce. De hecho, se calcula que aproximadamente es una norma cada 6 minutos. Esto tiene un impacto real en la vida de las personas. El Perú ocupa además el puesto 128 de un total de 138 países en el ranking de carga gubernamental según el Foro Económico Mundial actualizado al 2019. Las regulaciones entonces están en todos lados y no podemos escaparlo. Ahora durante la pandemia también sabemos la cantidad de regulaciones que hemos visto y que se han generado. Para hablar justamente de las regulaciones, ¿qué son? Para empezar, se encuentra con nosotros el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Científica del Sur, el doctor Óscar Sumar. Gracias, Óscar, por estar aquí con nosotros. Bienvenido En Contexto. Gracias, Sebastián, por la invitación. Bueno, empecemos con la pregunta para saber exactamente qué es a lo que uno se refiere cuando se refiere a una regulación. Claro, en realidad es una palabra que tiene un contenido que varía bastante dependiendo del contexto justamente en el que lo digamos, ¿no? A veces decimos regulación para referirnos a todas las normas, desde una reforma constitucional hasta un reglamento sacado por un ministerio o incluso una decisión de una autoridad en el Tribunal Constitucional, Indecopi, ¿no? Esa es la manera más amplia de referirnos al concepto de regulación, pero también hay una manera más acotada, que es que cuando hablamos de regulación nos referimos específicamente a la regulación económica en contraposición a la regulación social. La regulación económica es la que busca corregir fallas de mercado, ¿no? Por ejemplo, una industria donde creemos que hay muchas externalidades causadas, es decir, costos a la sociedad que no son asumidos por las personas que ocasionan esos costos, o asimetría informativa, ¿no? Mercados donde creemos que no hay suficiente información o competencia en general. Entonces el Estado, en esos casos, considera que es necesario intervenir en ese mercado y a través de normas intentar solucionar esos problemas, esas fallas de mercado, ¿no? Tratando de que los mercados funcionen de una manera óptima. Y se contrapone, como decía, la regulación social, que es una regulación que no tiene como objetivo solucionar una falla de mercado, sino conseguir algún otro objetivo que consideramos relevante socialmente desde un punto de vista de la equidad o social, ¿no? Como, por ejemplo, una regulación en contra de la discriminación, ¿no? Ahí no estamos hablando de una falla de mercado propiamente, sino de un acto que consideramos inmoral y que no queremos que ocurra. O sea, corrigiendo, digamos, conductas que no nos gustan, es lo que debo entender. Claro, por algún criterio distinto al de mercado, digamos, ¿no? O sea, por un criterio moral o por un criterio cualquier otro en realidad, ¿no? Todo eso es regulación social y lo otro, lo que sí tiene que ver con las fallas de mercado o con la regulación del mercado es la regulación económica. Esa es digamos, la forma más acotada y precisa de referirnos a la regulación. Cuando decimos regulación en términos técnicos, digamos, nos referimos a la regulación económica. Cuando digo regulación de una manera coloquial, me refiero a cualquier norma. Ok. Tomando en cuenta esta distinción que se hace, hemos visto, yo he mencionado algunos datos, digamos, de la cantidad de normas que se producen. Para empezar, ¿tiene sentido que haya tantas normas? ¿Quién es la entidad del Estado que más normas produce? Y existen, además, tal vez las haya, regulaciones que no son necesariamente del Estado. En realidad, bueno, yendo punto por punto de tu pregunta, la mayoría de esas regulaciones en realidad no son necesarias. Es completamente exagerado que tengamos miles de normas en un solo día. No debería ser así.
De hecho, existen propuestas interesantes, como de hecho una que ya se aplica en el Reino Unido actualmente, que es cuando tú sacas una norma, perdón, cuando el Estado saca una regulación, luego tiene que derogar dos. Y es porque en realidad no tiene sentido que existan tantas normas en un Estado, ¿no? Por un lado. Luego tenemos que el ente que más normas emite actualmente es el Poder Ejecutivo, en realidad. Contrariamente a lo que uno podría pensar o suponer que es el Congreso el que más normas emite, en realidad el Congreso no emite tantas normas comparado al Poder Ejecutivo, que es la principal fuente normativa. Y tercero, en realidad no solamente el Estado, propiamente el gobierno, produce normas, sino que también existen normas creadas socialmente, ¿no? Por ejemplo, el típico caso de la cola, ¿no? Cuando todos en Perú, o sea, es una norma que se viola a veces, pero todos tenemos la conciencia de obligatoriedad sobre una norma que nos dice si hay personas paradas esperando a que los atiendan en un establecimiento, nosotros tenemos que ir al final de esa línea y esperar nuestro turno. Entonces, esa, por ejemplo, es un caso, una norma social, una costumbre, es tal cual el nombre que tiene ese tipo de norma que no es creada por el Estado. Pero evidentemente esa norma social perdón, ese tipo de norma creado socialmente es el que menos ocurre, ¿no? La mayoría de normas, como dije, son creadas por el Poder Ejecutivo y en general por el Estado, ¿no? Las normas sociales en verdad son mínimas comparadas a la cantidad de normas que crea el Estado. Y además una norma social requiere muchísimo tiempo para desarrollarse en la mayoría de casos, ¿no? Quizás la pandemia nos da ejemplos de algunas normas como si no fuera obligatorio usar las mascarillas, probablemente se volvería una norma social usar mascarilla, pero Claro. no hay muchos ejemplos de eso. Ahora, digamos, esta situación regulatoria de exceso de regulación, en un sentido laxo, se ve en otros países de la región, es tal vez una tendencia a nivel global. Entiendo, como nos decías, que en Estados Unidos hay un 1 por 2, ¿cierto? O sea, añades una y restas dos. ¿Cómo es en la región, en el Reino Unido? Sí, ¿cómo es en la región? Bueno, en realidad no puedo hablar sobre todos los países, pero sí hay una tendencia en general, no solamente en la región, sino una tendencia global hacia lo que se conoce como el Estado regulatorio, ¿no? Que es lo que, bueno, así lo llamaron Glaser y Schaifer de Harvard, ¿no? Son dos economistas, profesores en Harvard, que lo llamaron el Estado regulatorio. Es un Estado donde se entiende que el Estado en principio no presta los servicios públicos como el agua, el teléfono, el transporte, la educación, pero sí tiene organismos reguladores, ¿no? Que en Perú los conocemos bastante bien. SUNEDU, bueno, en el caso del agua sí hay un regulador, pero además la mayoría del servicio la presta el Estado, OCITEL y así sucesivamente. Entonces, ese modelo de Estado, o sea, un Estado que en principio no es empresario, pero sí regula las actividades, es un modelo que funciona, como dije, a través de estos organismos reguladores. Y estos organismos reguladores han demostrado, tanto en Estados Unidos como en Europa y ahora y desde el 93 en Perú, han demostrado que una vez creados no pierden su apetito regulatorio, ¿no? Que es como lo llamo. Más bien este apetito regulatorio ha ido creciendo, ¿no? En el caso de Citel, por ejemplo, por más que es una entidad que se creó para supuestamente promover la competencia en el mercado de telecomunicaciones, hemos visto que cada vez que hay más competencia en el mercado de telecomunicaciones, existe más regulación por parte de OCITEL. Y no es la excepción, o sea, y tampoco creo que sea algo privativo de Perú. De hecho, hay varios ejemplos de esto, ¿no? Hay ejemplos en Estados Unidos, hay ejemplos en Europa y sin duda en Latinoamérica también ha ocurrido un fenómeno semejante, ¿no?
hay Claro. cada vez más regulación, o sea, estamos en estados regulatorios. Claro, eso excluyendo a los países que no han adoptado este modelo, sino que más bien Ok, han sido economistas o siguen siendo economías, perdón, estatizadas o se han convertido en economías estatizadas, lo cual es claro. peor. O sea, en un estado Ah, comunista tú no tienes muchísima regulación porque no la necesitas en realidad, porque no tienes un mercado. Pero en nuestro modelo se ha creado digamos, tenemos entre comillas libre mercado, pero al mismo tiempo, al haber creado todos esos organismos o todo este aparato regulatorio se ha ido alimentando a sí mismo, ¿no? claro. Ahora, creo que hay un montón de dónde coger, tela de dónde tejer, dónde coger, dónde cortar sobre este tema. Creo que nos quedaría pendiente ver más bien dónde hay oportunidades de mejora para una siguiente entrevista, probablemente. Muchísimas gracias, Oscar, por esta entrevista. Vamos a estar entonces al tanto y te comprometemos, si es que así lo quieres, más adelante para seguir hablando de estos temas. Claro, gracias, Sebastián. O sea, solo una breve palabra para terminar. Diría que ese estado regulatorio también, o sea, necesita ser combatido activamente, ¿no? No solamente quedarnos mirándolo, y creo que programas como este ayuda a entenderlo y luego también combatirlo como se hizo en Estados Unidos, todo un proceso de desregulación que ha tenido resultados mixtos. Pero muchas gracias por la oportunidad y por la entrevista. Gracias, doctor Zumra, muchas gracias. Bueno, nosotros con eso terminamos a esta hora este segmento del programa y regresamos con las conclusiones. Nos vemos. Estamos de vuelta aquí en Contexto y nos tocan las conclusiones del programa de hoy. Y como lo escucharon, la reforma de la prisión preventiva es algo que tendría que darse en nuestro país para que se deje de abusar de alguna u otra manera de esta figura legal que ha puesto una cantidad masiva de peruanos sin una sentencia firme en nuestras prisiones. Por otro lado, hemos visto que existe una sobreregulación y esto es una tendencia a nivel mundial, cuyo único cambio podría ser tal vez un cambio en la cultura de nuestro país, ya que cada vez se publican más normas que hacen muy difícil la interacción social y económica en el Perú. Con esto terminamos aquí en Contexto. En Contexto llega gracias a la Fundación Naumann, Universidad César Vallejo, examen de admisión 21 de febrero y los portales